Buenos días, mi nombre es Rosalinda Nayeli Cantú Cantú. En este video hablaremos sobre la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, la edad moderna y contemporánea. Comentaremos los aspectos más importantes de cada una de ellas, concentrándonos más en los aspectos de la ciencia. Comenzaremos con la edad antigua. El periodo prehistórico termina durante la cultura predinástica en Egipto y con la aparición de la escritura, fundada por los sumerinos alrededor del 3500 a.C. En esta fecha aproximadamente entramos a la Edad Antigua, que dura desde el 3500 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Algunas generalidades de la Edad Antigua es el abandono de las tribus pequeñas, creación de grandes ciudades amuralladas, gobierno central, división del trabajo y grandes diferencias sociales, como es monarcas, faraones, clase alta, obreros y artesanos, campesinos y esclavos. En esta época, en diferentes lugares del planeta, fundamentalmente en zonas fértiles, ricas y en las que la naturaleza ayuda a vivir al hombre, se van a establecer diferentes tribus y estas van a cambiar la organización social y la forma de vida del planeta. Las ciudades no van a ser solo el lugar donde viven las personas, sino que van a ser el centro de todo, donde se concentran todos los servicios que existen para la gente, como son los templos, baños, primeros lugares de tratamiento, de curación de las enfermedades. En esta época, la relación con la salud va a continuar la idea de que las enfermedades están producidas por espíritus malignos y serán los líderes religiosos los encargados de la curación de las enfermedades. Los médicos serán los sacerdotes. También en esta época es cuando aparecen los primeros médicos seglares, que no tendrán nada que ver con los dioses y templos. Estos médicos se van a dedicar a la curación de las enfermedades más visibles, la cirugía y la traumatología. Del cuidado de los enfermos en estas civilizaciones se conoce muy poco, casi no existen documentos de los mismos, solo tenemos varias fuentes de aquellas civilizaciones que nos indican que la cirugía va a ser mucho más desarrollada, donde va a ser necesario crear hospitales y en estos lugares las personas que se dedican a cuidar serán los hombres. En la Edad Antigua abarca las siguientes civilizaciones. Civilización asiro, babilónica, es la más antigua y se desarrolla en el valle del río Tigris. Civilización egipcia. Se inicia alrededor del año 3100 a.C., cuando se fundó la primera dinastía de faraones y se extiende hasta el 332 a.C., cuando Egipto es conquistado por Alejandro Magno, rey de Macedonia. Civilización griega. Civilización romana. Abarca desde la fundación de Roma, año 750 a.C., hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano en Occidente. Civilización mesopotámica. Se asienta entre los ríos Tigris y Éufrates, según el Génesis. En esta zona es donde existió el paraíso terrenal, donde Dios creó el hombre y el lugar donde Dios envía a un pueblo elegido, el pueblo palestino. Civilización palestina. Se asienta entre el desierto de Arabia y el mar, es decir, ocupando una llanura que se extiende desde Egipto a Mesopotamia. Civilización india. Fue una civilización muy avanzada. Las primeras poblaciones se asentaron en India alrededor del 3000 a.C. Civilización china. Civilización precolombiana. Se sabe que existieron en el continente americano, que será descubierto por Cristóbal Colón en 1492. Las más antiguas fueron incas, mayas y aztecas. Mi nombre es Josué Noé García Hernández y yo les voy a hablar de la Edad Media, la cual comienza desde la caída del Imperio Romano. Como ya había mencionado, la Edad Media empieza desde la caída del Imperio Romano. Esto sucede en el siglo V y termina en el siglo XV con el descubrimiento de América. En esta época surgen grandes personalidades de la revolución de la ciencia en la Edad Media. A continuación explicaré algo de lo que hicieron unos cuantos de los científicos. Leonardo da Vinci incursó en el hábito científico y artístico, pues no distinguía diferencia entre ellos. Era una persona interesada en cosas del saber. Tenía la manía de escribir sus textos más secretos de derecha a izquierda y realizó las más grandes obras de arte admiradas por su excelente técnica de usar luz y sombras y el realismo en ellas. Su habilidad para dibujar le ayudó a realizar varios estudios anatómicos y mecánicos. ¿Ustedes podrían creer que inventó el tanque militar o el helicóptero?
Su interés lo llevó a la creación más excéntrica y a la técnica práctica más inverosímiles. Realmente fue importante en su época. Sus grandes obras son La Última Cena y La Mona Lisa. Por otra parte, Johannes Kepler propuso la teoría del heliocentrismo en base a las observaciones que hizo de los cuerpos celestes. Elaboró un modelo orbital y poliedros escritos, es decir, uno dentro de otro. Otro de los científicos que aportó a la ciencia en la Edad Media fue Nicolás Copérnico, el cual defendió la teoría del heliocentrismo apoyado en la teoría de Ptolomeo del universo finito y esférico. Gracias a Copérnico se modificó el calendario actual, pues este se encontraba con numerosas imprecisiones. Galileo Galilei construyó el primer telescopio. Esto sucedió gracias a su pasión por comprender más allá de lo que los demás habían descubierto y ver lo que jamás nadie había visto. Sostuvo que efectivamente la Tierra se movía alrededor del Sol, hecho que lo llevó ante la Santa Inquisición, en donde lo obligaron a negarlo, pero después de hacerlo dijo una frase que quedaría en la historia, que dice así: y sin embargo se mueve, refiriéndose a la Tierra. Por otra parte, el científico Paracelso fue una persona alquimista, médico y astrólogo, al que se le atribuye los experimentos para la transmutación del plomo al oro. Afirmó que los 4 elementos que conformaban la materia eran agua, aire, tierra y fuego. Entre sus obras más famosas está el libro La Gran Cirugía. Y por último tenemos a Arquímedes, notable matemático e inventor griego que escribió importantes obras sobre geometría plana y el espacio aritmético y mecánica. En mecánica definió la ley de la palanca. Uno de los mejores inventos que realizó fue el tornillo sin fin, en donde su función principal era elevar agua a niveles altos. Y esos fueron algunos científicos que destacaron en la Edad Media. A continuación, les mencionaré algunos descubrimientos que aportaron a la ciencia. Año 600. Se aportan los números negativos. Año 700. Descubrimiento del ácido sulfúrico. Año 800. Origen de las funciones trigonométricas. Año 810. Introducción de las funciones trigonométricas de tangente. Año 856. Perfeccionamiento del teorema de los senos en triángulos esféricos. Año 964. Se documenta la existencia de la galaxia Andrómeda. Año 1000. Descubrimiento y elaboración del teorema del seno. Año 1021. Origen de los lentes convexos. Año 1090. Se inventa la brújula. Año 1150. Descubrimiento de la destilación. Año 1220. Publicación de las prácticas de la geometría. Año 1242. Descripción de los conceptos de metabolismo, pulso, hueso, músculos e intes. Año 1250. Bacon redacta el método científico. Año 1285. Se inventan los anteojos. Año 1316. Se publica el primer libro de la anatomía. Año 1320. Jans Burdon avanza el concepto de la física. Mi nombre es Diana Robles y les voy a platicar acerca de la época de la Edad Moderna. Este periodo va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa y cubre los siglos XVI a XVIII. Se le denomina Edad Moderna a la tercera época de la historia universal. A pesar de su corta duración, fue la más sorprendente y brillante, en lo concerniente al adelanto material e intelectual. Se desarrolló una verdadera revolución científica en el continente europeo, la cual transformó la manera de ver el mundo y el universo. Esta revolución del conocimiento se desarrolló gracias a la mentalidad de la época, la cual se basaba en la necesidad de observar y cuestionar la naturaleza y el estado de las cosas. Gracias a los descubrimientos científicos de la Edad Moderna, se terminó de creer en la versión aristotélica del cosmos, en la cual el centro del universo era la Tierra. Gracias a los estudios de Galileo, Kepler y Newton, se dejó de creer en esta idea. La teoría de Copérnico cambió la imagen que se tenía del universo al reemplazar el geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro del universo.
por el heliocentrismo, en el cual el Sol es el centro del universo. La ciencia se empieza a separar de la filosofía y la religión. En la Edad Moderna no solo se desarrollaron los primeros métodos científicos, sino que se propusieron los primeros métodos sistemáticos para la generación y verificación del conocimiento, que es lo que ahora se conoce como ciencia. Las transformaciones económicas y sociales de la Edad Moderna, principalmente la Revolución Industrial y los progresos científicos, provocarían cambios en la manera de pensar y sentir de los europeos. La Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Industrial del siglo XVIII fueron conducidos por la burguesía inglesa. El objetivo de estos movimientos revolucionarios era destruir las estructuras económicas, sociales y políticas que sustentaban el antiguo régimen, tales como el derecho divino de gobernar absolutista de los reyes, la política económica mercantilista y el poder político de la Iglesia católica. En el siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o siglo de las luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Se inició en Inglaterra, pero fue en Francia que alcanzó su mayor desarrollo. La Ilustración se caracterizaba por la importancia que daba a la razón. Solamente por medio de la razón, afirmaban los ilustrados, sería posible comprender perfectamente los fenómenos naturales y sociales. Esas ideas se basaban en el racionalismo. La Ilustración defendía la democracia, el liberalismo económico y la libertad de culto y pensamiento. En verdad, la Ilustración fue un proceso en el cual las transformaciones culturales iniciadas por el Renacimiento procedían. Hola, mi nombre es Víctor Manuel García Rodríguez. Y Celeste Leonard González. Nosotros hablaremos sobre la edad contemporánea, Que esta empieza a partir del año 1789 hasta el presente. La Edad Contemporánea es el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Es una época caracterizada por las revoluciones y por grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. En esta edad, a principios del siglo XX, descubre la existencia de las neuronas, descubrimiento que es de Santiago Ramón y Cajal. Más adelante, en 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies. Este nos habla sobre el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. A principios del siglo también se descubrió el trabajo de Gregor Mendel, que nos habla sobre la herencia genética. Esas también a su vez llevaron los descubrimientos de la estructura y de la función del ADN para el código genético en los años 50. Uno de los científicos muy reconocido en el siglo XX fue Albert Einstein. Fue un físico alemán y sus 5 principales descubrimientos fueron el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial, equivalencia masa-energía y relatividad general. En 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina. Estos son antibióticos que se usan para el tratamiento de infecciones provocadas por las bacterias sensibles. Más adelante, en 1952, gracias a la biotecnología, se pudo hacer la primera clonación animal en el mundo. Esta fue realizada a partir de un óvulo de rana por científicos de la Universidad de Pensilvania, quienes después del éxito lograron continuando haciéndolo con clonación con ratones. En la medicina hubo también grandes avances como lo son. En 1942 se creó el riñón artificial por William John Kerff, quien dio a conocer en un aparato para la diálisis, el cual permitía a los pacientes que sufrían insuficiencia renal crónica filtrar y limpiar su sangre. En 1947, el norteamericano Paul Cohen construyó un aparato de corriente alterna para restablecer el ritmo cardíaco. En 1947, el norteamericano Douglas Home inició una investigación para aplicar los ultrasonidos en el estudio de los tejidos blandos humanos. En 1952, el doctor norteamericano Paul Sol implantó un marcapasos en el pecho de un paciente con problemas de arritmia cardíaca. Los primeros trasplantes se realizaron en 1954. El 3 de diciembre de 1967, el doctor sudafricano Christian Byrne realizó la primera operación de trasplante cardíaco.
En 1954, Jonas Edward trabajaba con una vacuna contra la gripe en la década de 1940, investigación que llevó a él y a sus colegas a desarrollar una vacuna contra el polio en 1952. Tras ser comprobada con éxito en todo el mundo, en 1954 la vacuna fue distribuida en los Estados Unidos. El primer trasplante de corazón ocurrió en 1964 en la Universidad de Mississippi, cuando el equipo del Dr. James Hart trasplantó el corazón de un chimpancé en un paciente moribundo, lo cual no funcionó y decidieron que era mejor el corazón de un pato. El corazón tuvo latiendo 90 minutos antes de pararse. Alrededor de los años 1800, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se veía que era necesaria la comunicación, es por eso que la compañía Motorola creó un equipo llamado Handy Talkie H12-16, que es un equipo que permite contacto con las tropas vía ondas de radio, cuya banda de frecuencias en ese tiempo no superaba los 600 kHz. Esto fue un primer paso para la creación de teléfonos celulares. También durante la Segunda Guerra Mundial, que esta duró desde 1939 a 1945, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en Bletchley Park, al norte de Londres, crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico, el Colossus.